Vamos a seguir el estudio de las palabras de nuestra boca, lo que la palabra dice, que somos enlazados con las palabras de nuestra boca. A veces traemos maldición a nuestras vidas por medio de nuestras propias palabras, o maldición para alguien más. Tenemos cuidado de hablar lo que Dios habla y lo que la palabra dice, ¿ok? Vamos a orar primero y luego entramos a esta lección. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que usted guíe toda palabra que sale de mi boca. Espíritu Santo, guía esas palabras para que se coloquen en el corazón de las personas que la van a escuchar. En el nombre de Cristo, le pedimos, Padre, que usted unja nuestros oídos para oír, recibir y vivir su palabra. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Crea y declare. Crea y declare. Son las palabras que salgan de nuestra boca. Dios tiene un gran futuro para su vida. En Jeremías 29:11 Dios dijo: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. Esta es lo que Dios desea para nosotros, hermanos. El plan de Dios para nuestras vidas ya ha sido establecido en el mundo espiritual. Sin embargo, el enemigo se esfuerza por atacarlo y destruirlo. Lamentablemente ha tenido un alto índice de éxito en muchas vidas. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8, y abrir un camino para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Es decir, tenemos todo a nuestro favor, tenemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, y todas las preparaciones que ellos han hecho para que nosotros tengamos una vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 10:10, dijo: yo vine para darte vida y vida en abundancia. No veremos resultados positivos en nuestra vida diaria si hablamos constantemente de manera negativa. Y esto es muy importante de reconocer esto, porque queremos buenos resultados en la vida, pero estamos hablando negativamente. Y las palabras, como ya les he enseñado, son palabras que tienen vida. Esas no mueren. Esas siguen trabajando. Una vez que usted las habla, ya son palabras vivas que están haciendo una obra. Y si es positivo, le está haciendo buenos resultados, pero si es negativo, le está haciendo malos resultados. Y no nos gusta a veces los resultados, pero son producto de lo que hablamos. Por ejemplo, el mañana va a ser producto de lo que hablamos ahora, porque da fruto, da vida o muerte. Dice la palabra de Dios que las palabras dan vida o dan muerte. Y Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, nos habla mucho de esto, de la lengua, que la debemos de controlar. Aunque dice solamente un hombre perfecto puede controlar su lengua en totalidad, pero debemos de domarla, controlarla lo mejor que podamos, para que no nos traiga cosas negativas, para que no nos perjudique o perjudique a alguien más. Muchas veces hablamos del vecino o aún de nuestros propios hijos o de nuestra pareja. Hablamos negativamente y estamos destruyendo lo que Dios está haciendo. Debemos de hablar siempre positivamente. Yo sé que mi pareja tiene este defecto, pero yo sé que Dios lo va a arreglar. Yo sé que él va a amar al Señor, ella va a amar al Señor como debe de amarlo, y Dios le va a perfeccionar aquellas cosas que están fuera de orden.
Eso es positivo. That's positive. No veremos resultados We will not positivos see en nuestra vida positive diaria results in our si daily hablamos lives if we constantemente de manera consistently speak negativa. negative things. Cuando hablamos sobre When we algo, speak estamos something, declarando su we're actually calling existencia. it forth. Ese es el problema. This is the Cuando problem. estamos hablando de When algo, we're estamos talking hablando about something, de la existencia de estas cosas. we're talking about Y muchas the veces ni existence son of como these las things, hablamos. and many times they're Pero not nosotros what las we producimos, say, but we nosotros produce them. las hablamos y producen We speak it, lo and que they hablamos. produce what we speak. Así de que es So importante it's important de hablar positivamente to speak positively del vecino, about our del neighbor, compañero de our trabajo, coworker, del hermano de la iglesia. the brother Es from church. importante que It's hablamos important that we positivamente speak de ellos, positively about them. que hablamos lo que quisiéramos ver. That we Quizás speak what we would like to nos see, agrada perhaps ciertas cosas de la persona, certain things pero about that hablamos lo que person don't queremos please ver us, en esa but we persona. speak what we want to see Así in de that que person. estamos creando, cuando So we're hacemos esto, creating estamos when we do creando this. un We're ambiente para creating, esa persona uh, y un porvenir. future for that Estamos person. entrando al reino We're espiritual reaching y into tomando the cosas de spiritual acuerdo realm con and lo que drawing hablamos. things out according to Cada our vez words. que abrimos nuestra Every boca, time we open podemos our mouths, we elegir can choose entrar al campo to del reach enemigo, into the enemy's camp, el reino the de realm of maldición, curses, y tomar las and cosas draw out negativas, negative things o podemos entrar And we al can territorio de reach Dios, into el God's reino de territory, bendición, y the tomar realm las of cosas blessings, and buenas. draw out positive La things. decisión es The nuestra. choice is ours. Como todas las cosas, Like nosotros everything, decidimos we decide nuestro propio our futuro own future con las palabras que with the hablamos. words that we speak. Una persona puede A creer person muchas may cosas believe y for sin many embargo things and ver yet muy pocos see very little resultados. manifestation Esto of se them. debe One principalmente major a que reason quizás for this no may be comprendan that la they do not conexión understand poderosa entre the powerful creer y connection declarar. between believing and speaking. La mejor forma de demostrar The que best creemos way en to la palabra demonstrate de our Dios belief y in en what sus God says propósitos and what es God has declararlo planned con for nuestra us boca. is to talk about it. Por lo general, cuando más Normally, fuerte the more sean strongly nuestras we believe in convicciones, something, más the more hablaremos likely sobre we are ellas. to talk about Por it. lo tanto, resulta So it lógico stands que to si reason decimos que that creemos if en we Dios, say we believe pero in nunca God, hablamos and sobre yet we Él, never talk nuestra about fe Him, podría no that ser muy our fuerte. believing may not O si be very decimos que strong. creemos en Dios, Or if we say o que we Dios believe in suple God, nuestras necesidades, or if we say pero we believe continuamente God will hablamos meet de our lo need, and yet we preocupado que estamos continually por talk nuestros about how problemas, worried we are entonces no about our estamos creyendo troubles, then we a probably Dios. have weak believing at best. Y esto afecta nuestra vida. And this affects our Esto lives. afecta nuestra situación. This affects our situation. Tenemos que hablar lo que We have to creemos speak what we believe, y tenemos que hablar and we have to speak conforme a la palabra de according to the Dios. word of God. Dios dice, God says, así de que cuando sentimos when que una we arma feel está viniendo en that a contra de weapon is nosotros, coming una against us, persona a o una person or a situación en situation contra de nosotros, ¿por against qué us, mejor no decir why not ninguna say, arma forjada que no se weapon levante en formed contra de against mí me va a will prosperar? prosper? Y luego dice, y yo condenaré And then toda say, palabra I will ociosa que condemn se hable. every word Así de que that podemos rises condenar against us. las So we can palabras condemn words para que no lleguen a so that nosotros. they don't come to Esto es us. algo que yo hago This is diariamente. something that I do every day. Cada vez que me acuerdo, yo Every estoy time I hablando, remember, hablando y hablando, comes to condeno mind, toda I- palabra. I ¿Por qué? s- I Porque mucha speak gente that because a habla lot of sin people pensarlo, Speak without thinking cosas about que quizás creen things that perhaps o miran they en mí believe o or they see lo que in me sea, or whatever. y yo las estoy rechazando. And I'm Así que rejecting ah, it. el hablar, hermanos, las Speaking. palabras son, por Words. ejemplo, puede usted For decir, example, you yo can creo que el say, pastor no se siente "I don't bien think porque pastor parece feels good que because se ve mal, looks like parece he que looks tiene bad, esto, or he tiene has el this otro, or that." ¿eh? Huh? Ya estamos hablando, See, we're already speaking. estamos hablando We're speaking cosas que no son. things that are not true. Así de que es importante So que, it's important que mejor that oramos por la instead we persona. pray Si for usted that ve person. algo, If you un see defecto o something algo en wrong mí, with ore por mí then pray for me para que Dios me ayude. so God can Y help me. entonces va a cambiar la And then situación. the situation will change.
Pero si todo viene por palabras, But todo everything lo que comes through words. nosotros Everything deseamos, that lo we que desire, necesitamos, what todo we lo need, hablamos a Dios. we ¿Por qué speak oramos? it, we Porque las pray to God. palabras tienen poder. Why do we pray? Because Por words eso have power. hablamos That's why lo que we speak necesitamos. what we need. Cuando Dios creó When el God mundo, created nos the dio world, un gran He gave ejemplo us a great en lo que example respecta a creer y of luego believing, hablar then speaking para que sea what He hecho. believed Dios into pensó en la existence. luz y dijo, sea God la believed luz. there could be light, and Y He fue said, la "Let luz. there be light." Génesis Genesis 1:3. 1:3. Aunque la Biblia no nos da el While the poder Bible does ver not en give us forma direct directa insight el proceso into de God's pensamiento thought de Dios processes in en la creation, creación, podemos we saber know que, what He was que pensó porque because we see vemos las cosas que fueron what He creadas created. por Él. A lo largo del primer Throughout the capítulo de first chapter Génesis, of Genesis, vemos todas las we cosas read creadas por that Dios por everything God medio de su made came palabra. into existence when He spoke. Génesis 1, 3, 6, 7, 1, 9, 3, 11, 6, 14, 7, 15, 9, 20, 24, 11, 26. 14, 15, 20, Desde el 24, comienzo 26. de la escritura From the very se beginning of estableció Scripture, este this principio de principle of hablar speaking para que sea and hecho. manifestation is Hebreos established. 11:3 nos Hebrews 11 recuerda reminds us estas of this, palabras. saying, Por fe by faith, entendemos we haber sido understand constituido that the o haber worlds sido constituido el were universo framed por la by palabra the de word Dios. of God. Varios capítulos antes Several en Hebreos chapters 1:3 before this, leemos in que Hebrews Dios 1:3, sustenta todas las we cosas read that creadas everything God con la created in the palabra de su power is poder. now being upheld by the word of His Entonces power. podemos ver que todo tiene So we can see existencia that por medio de everything palabras. exists through words. No ha cambiado, It hermanos. hasn't changed. Sigue igual. Todas las It palabras continues que to be the nosotros same. Every hablamos word that we speak tienen consecuencias, has consequences, tienen fruto, has fruit. siguen trabajando, It no dejan continues de, to work. no paran de They trabajar. don't stop working. Así de que necesitamos tener cuidado con lo que So we need to hablamos. be careful with what we Y si say. aprendemos a hablar And if we learn to positivamente, speak positively, entonces va a ser muy then difícil it'll be entrar very en lo difficult to negativo. get into the Porque negative. cada vez que vas a entrar en lo negativo te Every recuerda. time you go into the negative, que eres you're positivo. reminded that you're positive. Claramente Dios obra conforme al Clearly, God principio de creer y operates declarar according to the principle y tiene of pleno believing and conocimiento speaking, del poder and de He las understands palabras. the power of words. Como seres humanos As podemos mere no human lograrlo beings, we a la may not perfección achieve this como perfectly, Dios lo hace, as God pero la does, Biblia but nos the Bible enseña does say que fuimos creados a su we are imagen created in His y que image, debemos ser and it imitadores tells de us Él to y imitate procurar Him ser and como aim to Él. be like Him. Vea Génesis 1, See 26 y Genesis 1, 27, 26 Efesios and 5, 27, 1. and Ephesians 5:1. Que en Efesios 5.1 dice And que seamos Ephesians 5:1 imitadores tells de us Dios. to be imitators of God. Así que por lo tanto debemos So we esforzarnos should por do our seguir best su to ejemplo follow His de example creer y of luego believing declarar and speaking que las things cosas sean into hechas. existence. Si vamos a ser imitadores If we're de going Cristo, to do what God necesitamos does, entender we need su to forma de understand obrar. how He operates. Romanos 4:17 Romans dice, 4:17 el cual da vida says, a los God muertos gives y life to llama the las dead cosas que no and son como speaks si of the fuesen. non-existent things Eso es fe. that as Fe as es if ver they aquello que existed. todavía no es como ya Faith hecho. is seeing the Y things luego that aren't hablarlo. done as if they are done, and then Yo sé speaking que no it. tengo I esto, know I pero don't yo sé have que this, Dios but va a I know that suplir. God's going to Yo sé que supply. ya viene. I know that it's coming. Yo sé que Dios me va a I know bendecir, God's going to bless me. porque Dios siempre bendice, no Because God maldice. always blesses. He La never palabra de curses. Dios es su God's promesa word para is His nosotros. promise to Y us. debiéramos hablar we sobre should las talk cosas que Él nos about the things He has prometió promised como us si ya as though existieran. they already exist. Cuando decimos creer y When we declarar choose la to palabra de believe and Dios y speak vivir God's conforme word a and sus live in propósitos, agreement with Him, experimentamos el poder y el experience God's gozo de power Dios and en joy nuestras in our vidas. lives. Es tan importante. It's so important. Hay mucha esperanza en el There is a mundo de great hoy, deal of pero hopelessness con in Dios the world siempre today. hay But esperanza. with God, Nuestras there's always esperanzas hope. están en Our Él hope is in Him y en sus and in promesas. His promises. Por lo tanto, cuanto más So it hablemos stands de to sus reason promesas, that the more we talk of His más promises, esperanza the more tendremos. hopeful we will be. Salmos Psalm 71:5 dice, 75:1 porque says, tú, "For you oh are my Señor hope, Jehová, O Lord eres mi God, esperanza, seguridad you're my mía trust desde from mi my youth, juventud. and Tú the source eres mi of my esperanza. confidence." Tú eres
You la are my respuesta a mis You are the necesidades. answer to my Tú needs. eres el que You suples are the todo one who supplies lo que yo everything necesito. that I need. Tú eres mi Dios, You tú are eres my mi God. You Salvador, are my tú Savior. eres mi sanador. You're my healer. Wow, podemos hablar y hablar y hablar de todo We lo can que Él talk es and talk and para speak and speak nosotros. everything Cuando that tú He lo is estás for us. diciendo When para you're saying mí, it for me, when you say entonces for lo me, está haciendo then personal. you're making it personal. Gloria a Dios. Glory to God. Supongamos que ciertas personas Let's imagine that pierdan some sus individuals empleos y estén have lost en their gran jobs necesidad and económica. they are in great need ¿Qué les financially. será más What útil? will be the most helpful ¿Estar to them? temerosos, Would preocupados it be y better to be ansiosos, fearful, manifestando worried todas sus and preocupaciones, o traer a verbalizing memoria all y of their confesar las concerns, or promesas would de it la be palabra better de to Dios que recall nos and enseña confess que Él the many suplirá todas promises in nuestras God's word that necesidades? He will meet our needs? Estas personas no deben These negar que people tienen una don't have to necesidad, deny pero también that they tienen have a el need, but privilegio, they also como have the hijos de privilege Dios, as de God's declarar children que su to confianza está puesta verbalize en el their Señor trust in y Him en su and palabra. His word. El salmista David era The muy psalmist sincero David sobre sus was very sentimientos honest about his y sin feelings, embargo siempre and buscó yet he fuerza y always consuelo en turned la to palabra God's de word for Dios. strength and comfort. Ella es mi consuelo This is my en mi comfort aflicción, and consolation in porque my tu affliction, dicho that me your ha word has vivificado. revived me and given me Salmo life. Psalm 119:50. 119:50. Si decimos llenar If we nuestras choose to fill conversaciones our con las conversation promesas with God's de Dios, promises, nos it reanimará, will revive, fortalecerá y strengthen, alimentará. and encourage us. Pero si solo hablamos de nuestros But if problemas we only y speak temores, of our estaremos troubles and debilitados fears, it will weaken y and discourage desanimados. us. En estos tiempos de In our oscuridad, times of darkness, también we nosotros too podemos decir can say, que sea la luz, let there be light, que toda la let bondad all de the Dios goodness of sea God sobre mi vida come into my y life sobre las and tinieblas. overtake the darkness. Recordemos que Let de us la remember abundancia del that what is in our corazón hearts habla la will boca. ultimately come out of our mouths. Así de que es muy So it's importante very que important entendemos esto, that we que la have bondad this, de Dios that God's goodness sea sobre mi vida be upon y my life sobrepase las tinieblas. and surpass En Mateo the darkness. 12:34 In Matthew 12:34, dice, del corazón o de la abundancia del corazón it says habla that la the boca. heart- Y the cuando mouth lo habla speaks la from the boca, heart, fíjate and bien, when the mouth de la speaks, mente, it comes to the mind, pensamiento the thought que Dios puede poner allí, that God can pero put Satanás a thought también there, puede but poner Satan allí, can also de put allí a thought there, se baja a and tu from there it corazón goes down to your heart, y de tu corazón and from your heart sale it por tu comes boca. out of your mouth. Y cuando tú lo And hablas, when you speak it, entonces se hace then realidad. it becomes reality. No tiene It poder doesn't have para cambiar power to ninguna change cosa hasta que tú no anything lo hablas. until you say it. Por eso That's la why batalla de nosotros our está aquí en la battle mente. is here in the mind. Allí es donde peleamos con That's el where we enemigo. fight No es en with el the corazón enemy. porque el It's not in enemigo the no heart, tiene acceso a because the nuestro enemy corazón, doesn't have access to pero our tiene heart, acceso a but nuestra he has mente. access Por to eso our él mind. usa nuestra That's why mente. he uses our mind. Pero acuérdate que But de la remember mente se that baja al from the corazón y mind del it comes to corazón the sale heart, and por from la the boca. heart it comes out of the mouth. Los temores siempre Fear entran por always aquí, comes in through por here, por la through the cabeza, mind, y bajan al corazón y luego and then salen it comes por la to boca. the heart, Lo and then it anunciamos. comes out of our mouth. We Es announce que tengo it. temor que Well, I'm que afraid esto o that enfermedad this o or que this esto, lo sickness otro, or o que that or the pobreza o que other, poverty necesidad or o que no need. vamos a tener We're not suficiente, going to have que enough. voy a perder mi I'm gonna trabajo, lose que my job. toda, I'm gonna, toda all clase de kinds cosas of things, negativa viene a negative la things mente. come to mind. ¿Por qué? Why? Porque el diablo Because the te las devil pone allí. puts it there. Es como una carnada. It's like a El diablo pone cosas en la mente the de devil nosotros puts y ni things nos in damos our mind, cuenta and we don't even que es el realize enemigo that el it's que the está enemy haciendo esto. who's doing this. Por eso él siembra That's cizaña why he sows, para derrotar weeds el to fruto. destroy the fruit. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios What quiere que God hablemos. wants to do, what God El wants us enemigo to viene y speak. pone The cosas enemy comes and contrarias puts contrary para que things nosotros las so that aceptemos. we accept it.
Por ejemplo, si tienes un dolor For example, en tu lado if you have izquierdo, a pain on your left inmediatamente side, piensas immediately el you corazón. think, oh, it's ¿Por my qué? heart. Why? ¿Por qué viene ese Why pensamiento does that thought come to inmediatamente? mind? Porque el diablo lo Because the pone devil ahí. put it there. Así de que So, debemos de ser más we sabios should que be eso. wiser than that. Crea y luego We declare. believe and then we Permita speak. que su mente Let sea your mind renovada be renewed con la palabra with de God's Dios word. para que pueda And then declarar su speak in palabra agreement y with estar and get expectante excited de las cosas about the maravillosas wonderful que things you will experimentará a experience causa de because su of gracia God's abundante. great grace. Es decir, That hay means muchas there are bendiciones para nosotros there que necesitamos hablarlas. are many blessings that we need to speak for Queremos ourselves. y no tenemos We want porque something and we hablamos lo don't have it contrario because we speak the de lo que opposite queremos. of what we want. Y es importante que hablamos And it's important that we positivamente speak positively de los deseos de nuestro about the corazón. desires of our heart. Por ejemplo, como cristianos For example, deseamos as ser Christians, espirituales, seres we llenos del desire Espíritu to Santo, be spiritual guiados beings, por el filled with the Espíritu Holy Santo, Spirit, guided by the para Holy hacer Spirit, lo que complace a nuestro to Dios, do what pleases our God. pero hablamos lo diferente. But we speak something Y las different. palabras tienen poder. Words have power. Así de que si tú hablas So pobreza if you speak para poverty ti mismo, for vas a tener yourself, pobreza. you'll Por eso have mucha poverty. gente That's why a nunca, lot of people nunca progresan, never progress porque siempre están because pensando they're que always thinking son pobres y van a that they're ser poor pobres toda and they're su going vida. to be poor their whole Nada va a life. cambiar. Nothing's going to change. Y así es. And that's how it is. Y las riquezas de And nosotros, our los riches cristianos, as Christians, no son lo que it's poseemos, not what we possess, pero son lo que but sabemos it's what we de la know palabra de Dios. about the Word of God. Así que esas son riquezas So those are para riches nosotros, porque si las for hablamos, us, las because confesamos. if we speak it and confess it, Si nosotros creemos if we believe it, y nos hablamos, and we busca speak it, primeramente el seek reino ye de Dios, first the kingdom of Morales, God, Morales. busca primeramente el reino de Seek Dios first y the su kingdom of justicia, God y and His todas las demás righteousness, and cosas all these serán other things will be añadidas a added ti. unto you. Es lo que la palabra dice. That's what the Word Y es lo que yo says. digo para mí, That's what I say for myself. pero yo lo hago personal. But I make it personal. Hay muchas otras There are promesas many en la other Biblia promises in the Bible que si nosotros las that if we activamos activate them y las ponemos en and palabras, put them into words, vamos a we're recibirlas. going to receive them. Pero si nosotros hablamos But if we negativamente, speak entonces vamos negatively, a then tener cosas we're going to negativas en have nuestras negative vidas que no things nos in our van a lives gustar. that you're not going to like. Y mucho de lo del futuro, por And a ejemplo, lot mucho of de what lo is de for the mañana, future, a lot of son things for por causa de tomorrow lo que hablamos hoy. are because of what we say today. Y no nos gusta, And we pero don't ya lo like hablamos. it, but we've already said it. Es que ¿por qué no mejor hablar cosas Why not positivas? instead speak positive things? A mí no me va a faltar nada porque I'm Dios not está going to lack conmigo. anything because Y Dios God me ha is with me and prometido God has promised me. Que si yo busco el reino that de if I Dios y su seek the justicia, kingdom of todo God lo and His demás será righteousness, all añadido a these mí. other things will Y be yo added creo unto la me. palabra de Dios, yo And I creo lo que believe Él the quiere word of para God. I mí. believe what He wants for Y me. por eso lo hablo. That's why I Así speak debemos it. de hablar, That's hermano. how we should speak. Que Dios le bendiga y God que estas bless you. palabras se May queden these words colocadas en su remain corazón in your y heart las ponga en práctica, and put porque them si no into las pone en practice, because if práctica, you don't put de them into nada le practice, sirve saberlas. it doesn't Muchas do you veces any good to know decimos, it. yo sé esto, yo sé Many lo, times we say, pero lo oh estás yeah, I know hablando. this and that. But Así are you de que yo te speaking it? animo So I que encourage empieces you a hablar that you cosas start to speak positivas para positive ti, things para for tus yourself, vecinos, for para your tu neighbors, for familia, your family, para tu iglesia, para tu for your pastor, church, for your para el pastor, hermano, for your brother, para cualquier for persona. any Nunca person. maldigas a Don't ever nadie. curse anyone. Bendice a alguien. Bless someone. Sé bendición. Be a blessing. Habla bendición, Speak blessings, aún para tus enemigos. even for your enemies. Vamos a orar. Let's Padre, pray. gracias por Father, esta thank palabra, you for this Señor. word, Lord. Que se quede colocada That en it el may corazón de remain cada uno in de the heart of nosotros, each one Señor. of us, Lord.
Y que nos acuerdemos cada and vez that que we may be vamos a hablar reminded every cosas time that we're going to negativas, say something que nos negative. acuerdemos de estas Let us palabras remember que usted these nos ha words dado hoy. that you have given us En el today. nombre de Jesús, In bendice a mis Jesus' name, hermanos, bless my brothers and sisters. cuídalos y Take guárdalos care of them and en keep el them nombre safe. de In Cristo. Jesus' name. Amén, amén, Amen. amén. Amen.